La salida del ministro Alfonso Cabrera en plena crisis del sistema de salud agudiza y precipita los movimientos en el gabinete del presidente Jimmy Morales. Junto a la renuncia de Cabrera se conoce también la salida de otros integrantes del equipo de trabajo del presidente Morales. Ese es el tema de la noche. Participe con el hashtag #SFPurgaGabinete. A continuación la nota sobre la decisión del ministro. El 14 de enero de este año, Alfonso Cabrera fue juramentado como ministro de Salud, nombrado por el presidente Jimmy Morales, recibiendo una cartera que enfrentaba una gran cantidad de problemas. El más crítico, el desabastecimiento en los hospitales. El ministro a lo largo de su gestión fue blanco de peticiones de renuncia a su cargo y de recibir denuncias en su contra. Una de ellas debido a la muerte de un menor de edad en las afueras del centro de salud de la zona 6 en marzo. Posteriormente, en una citación de la Comisión de Salud, en la que se señaló las compras fraccionadas efectuadas por la cartera, el ministro admitió su consideración a presentar su renuncia. A esto se añade la denuncia en su contra presentada por la diputada Ninette Montenegro, de Encuentro por Guatemala, por omisión de denuncia, ya que el ministro no brindó los nombres de los diputados que habían llegado a su despacho a sugerirle personal para ejercer dentro del ministerio, entre otras peticiones. La semana pasada, el ministro anunció la renuncia a su cargo y esta tarde su carta de renuncia fue entregada al despacho presidencial. Cabrera espera dejar el ministerio el 1 de agosto, justificando a que se debe a problemas de salud y personales. El vocero de la cartera, Edgar Arana, añadió que el ministro no se encuentra actualmente en el país y estará regresando el próximo lunes. Bienvenidos a Sin Filtro, noche de miércoles, noticias de movimientos en el equipo de trabajo en el gabinete presidencial. ¿Qué está sucediendo con la gente del presidente Jimmy Morales? Ese es el tema de la noche. Puede participar con la etiqueta SFPurgaGabinete. Damos la bienvenida a nuestros analistas, Philip Chicola y Estuardo Zapeta. Muy buenas noches. Buenas noches. El ministro lo había anunciado hace unas semanas. Dijo, mi carta está lista, en el momento indicado la voy a presentar. Al parecer, eso ha llegado. Alfonso Cabrera presenta su renuncia como ministro de Salud, que se hará efectiva el 1 de agosto. Tiene que recibirla, aceptarla el presidente Jimmy Morales, pero esto se da en medio de una crisis en el sistema de salud con los salubristas en las calles. ¿Qué escenario para el próximo ministro de Salud, Filipe? Bien, yo creo que el siguiente ministro de Salud la encuentra un poquito menos complicada que la que encontró el ministro Cabrera, por varias razones. En primer lugar, el ministro Cabrera, hay que reconocerlo, encuentra un sistema de salud colapsado. Pero aparte del colapso del sistema de salud, de la presión que genera financieramente el pacto colectivo, del sindicato de salubristas aferrándose al pacto colectivo, había un problema más, que era la falta de liquidez de recursos que tiene el Ejecutivo y ante la falta de liquidez, el ministerio estaba amarrado de manos para pagar deuda de arrastre con proveedores de insumos y de medicamentos. Esta última variable es la que se ha corregido de enero 2016 a julio 2016. Hoy por lo menos el Ejecutivo cuenta con la liquidez necesaria para cumplir con sus obligaciones de egresos de gasto. ¿Por qué? Por los pagos que hemos visto de impuestos a la SAT, porque se ha reducido la brecha fiscal y porque el presupuesto fue modificado para darle mayor margen de maniobra al Ministerio de Finanzas. Entonces, ¿qué ocurre? Ya todo el componente financiero de la crisis de salud, en teoría, ya se debería de haber resuelto. Y ahí es donde seguimos viendo hospitales con desabastecimiento, ahí es donde seguimos viendo impago a médicos. Esto ya no es tanto un problema de falta de recursos como de problemática de gestión. ¿De ejecución? De ejecución, pero sobre todo de gestión administrativa. Porque ya lo veíamos un poco en la nota. La gestión administrativa en el Estado es complicadísima. Ejecutar recursos, subir eventos a Guatecompras para compra de medicamentos, insumos, el pago de una factura tiene 14 pasos en la ruta crítica. Entonces, digamos que si no se tiene un equipo de personas con conocimiento en temas de gestión pública, resulta muy difícil empezar a ejecutar gasto. Y ahí es donde creo que el siguiente ministro necesita no solo conocer el ramo de salud, sino tiene que saber gestión administrativa, porque tiene que ir a pagar a proveedores,
asegurarse que el control de inventario y de bodegas en los hospitales se vaya dando de una forma que permita abastecer al hospital antes de que haya desabastecimiento. Al menos liquidez ya tiene. Porque eso ya hay. Es que hoy ningún ministro se puede quejar que no hay dinero bajo el presupuesto actual, porque la SAT ha conseguido los recursos para que el Ejecutivo opere. A ver, el ministro, si le podemos decir a un ministro, Alfonso Cabrera, dice que presenta esta renuncia por motivos personales, pero, Estuardo, si el tema, al menos el de la liquidez, se ha resuelto y que ahora hay que entrarle al tema de la gestión, ¿por qué irse en este momento? Mira, vamos a ver. Principiamos que la gente que renuncia en realidad no renuncia a la institución, sino que renuncia al líder, renuncia al liderazgo existente dentro de la institución o empresa u organización. Y creo que mi problema para mí el problema no está tanto en los ministros, van a venir de plano más renuncias, sino está en el tipo de liderazgo que están viendo ellos que se ejerce. Digamos, por ejemplo, los problemas que tiene en la solicitud que diga quiénes llegaron a pedirle plazas para familiares o plazas para correligionarios del partido, tiene que ver con que tiene que tener el apoyo del presidente. Pero entonces ahí es donde está el problema. El poco ejercicio de liderazgo del presidente empieza a expulsar, y ese es un problema de liderazgo. Los líderes que están en posición de liderazgo y no ejercen, empiezan a expulsar a sus mejores miembros. ¿Existe debilidad política dentro del equipo de gobierno para una cartera tan complicada como salud al momento de afrontar diferentes frentes? Es que el mismo frente lo tiene educación. El mismo frente lo puede tener el Ministerio de Comunicaciones, sobre todo la demanda que hay de carreteras, de caminos, de puentes y todo eso. La obra paralizada en este momento. Digamos, la misma demanda la tiene el MAGA. ¿Se va a dar o no se va a dar comida? ¿Se va a dar unos fertilizantes? ¿Se va a dar dinero? ¿Qué va a pasar en este momento? Pero regreso otra vez, la gente renuncia al líder por la capacidad o falta de capacidad que tiene de ejercer el liderazgo. No es solamente que renuncie a un problema, porque la gente puede llegar con problemas al líder. El líder va a buscar soluciones, y cuando no le das las soluciones, entonces la gente se va. Parecido como cuando se menciona que cuando alguien renuncia de un trabajo, no renuncia a la plaza, sino renuncia al jefe, ¿no? Renuncia al jefe y al estilo de liderazgo que el jefe tenga. Y mira, el problema, de hecho, la primera renuncia fue la ministra de Comunicaciones. Mal gestionada al inicio. Mal gestionado. Del gobierno. Y si no tenemos esa capacidad, digamos, desde el punto de vista del presidente, esa capacidad de liderazgo, entonces la gente va a entrar y va a salir. Y el nivel de movilidad lo que daña es procesos que pueden seguir. Las instituciones deberían de seguir. Esa gestión de la que hablaba. Deberían de seguir, pero también necesitan. Y ahí es otra pregunta para todos los ministros, están siendo líderes. La otra noticia fue que el ministro de Finanzas, la familia del ministro de Finanzas, dio dinero, ¿verdad?, durante la campaña, y oh sorpresa, ahora él es el ministro de Finanzas. ¿Compraron o no la posición de ministro de Finanzas? Es la pregunta que todos que seguimos teniendo. Vamos a la primera pausa de la noche, ya lo sabe, envíe sus comentarios con la etiqueta SF Purga Gabinete. Volvemos. Regresamos a Sin Filtro, y en este momento de crisis en el sistema de salud, pues se reunieron los directores de los hospitales en el Congreso de la República, en donde hay otro frente con la Comisión de Salud del organismo legislativo. Allí los galenos, pues los directores presentaron denuncias de acoso por parte del diputado, el presidente de la comisión, el presidente Hernández Asmitia. Estas son las declaraciones de los directores. Aquí hay una coacción constante, ¿sí? Y hay una cuestión de psicosis psicológica entre todos nuestros directores, porque a cada rato nos citan, a cada rato presentan cuestiones en contra del señor ministro, y eso es un acoso psicológico. Si el acoso conlleva salvarle la vida a un guatemalteco, lo voy a hacer. Y voy a hacer lo que esté en mis manos para que la vida de un guatemalteco se salve. Hoy tenemos unas autoridades que no han tomado las decisiones adecuadas para poder sacar adelante el sistema de salud. Eran las declaraciones de los directores y también del diputado Luis Hernández Asmitia. Philip,
El reto para el siguiente ministro, aparte de la gestión, será también que va a ser poder- ministra, que o va a ser ministra, porque No, también se ya el perfila, nombre por ahí suena. se Mac, perfila, va a ser Mac. Lucrecia Hernández Mac, se Mac perfila va a como ser una la Que persona. suena, ¿verdad? Y ella no lo ha... No se ha confirmado, no se ha confirmado, ratificado nada, pero suena, está en corridos. Este escenario al que se va a presentar el siguiente funcionario de la cartera de salud tendrá que también tener mucha cintura política para ir con los diputados, para lidiar con los sindicatos. Es que, vean, de ese último bloque donde está la entrevista del director de Hospital de Chimaltenango y del presidente de la Comisión de Salud del Congreso, los dos, técnicamente los dos tienen razón. Porque, a ver, por un lado, es función del Congreso de la República fiscalizar el trabajo del Ejecutivo. Y si se da un caso, por ejemplo, el lamentable hecho de una mujer que fallece en las afueras de un hospital o que no le brindan atención a un niño desnutrido, la función del diputado es decir, mire, ¿qué pasó? ¿Qué problemas tiene? ¿Por qué no ha resuelto el problema? ¿Cómo está su ejecución financiera? Pero por otro lado, los directores de los hospitales y en general la estructura administrativa del Ministerio de Salud sabe que se ha prestado a enormes abusos por parte de los diputados. El ministro saliente Cabrera creo que tuvo 40 y tantas citaciones en estos 7 meses o casi 7 meses de gobierno. Sin contar las reuniones en donde recomiendan a sus allegados. Sí, solo el ministro fue citado 40 y tantas veces al Congreso. Que al final no lo aclaró, ¿eh? Casi que al final del día tenía que poner una oficina paralela ahí en el Congreso porque aparentemente pasaba más tiempo en el Congreso que en el Ministerio. Eso tampoco no es adecuado. También si todos los directores de todos los hospitales están en constante citación, pues ¿dónde está también la capacidad de gestión? Yo creo que esto es un asunto de encontrar un balance entre la necesidad de que el Congreso fiscalice, pero que tampoco eso se vuelva una forma de bloquear, de hostigar a los funcionarios administrativos del ministerio. ¿Cómo vamos a definir un perfil adecuado para el siguiente ministro o ministra de salud? Ya los directores han propuesto una terna: Mario Figueroa, actual viceministro, Francisco Bermúdez, viceministro de Atención Primaria, y Carlos Soto, vice de Hospitales y también director del Hospital Roosevelt. El perfil del siguiente ministro de salud tiene que ser una persona que sale de las ciencias médicas o un administrador de crisis sobre todo. Mira, uno de los errores que hemos cometido nosotros en la gestión pública, y digo gestión pública, que nace de la administración pública, es que para ministro o ministra de Educación, un pedagogo o una pedagoga. Mala decisión. Para ministro o ministra de Salud, un doctor o una doctora, ¿verdad? Peor decisión. Ese es un proceso administrativo, de hecho es administrativo político. Tiene que tener, lo que decías vos, cintura política, pero tiene que tener la capacidad también para poder negociar, y negociar en el Congreso. Sí, yo difiero de lo que dice Philip. Dice 42 veces lo llamaron. Sí, 42 veces. Él tuvo 42 oportunidades de explicar. La gente que ve eso como malo, y que dicen que no, es que no lo dejan trabajar porque lo mantienen ahí. De hecho, la ministra de Educación en el gobierno anterior del PP instaló su despacho en el Congreso, Cintia del Águila, porque no sabía en qué momento terminaba la otra interpelación y si no está presente, cuando la llamen era delito, entonces no quería fallar. Entonces, hay que voltear el paradigma, y cada vez que los llamen es una oportunidad que tienen, no solo para presentar los problemas, sino también para solicitar, para pedir. Yo creo que incluso para mucha gente no quiere estar en el Congreso, pero no es el lugar donde van a decidir el presupuesto 2017, no es el lugar donde van a decidir también el estado geográfico de obras. Es el lugar en donde se pueden también acallar los chantajes. Y donde están los medios, presiones, donde están las fuentes para poder explicar. Me parece muy interesante que 67% de nuestro sondeo, quienes hayan votado, creen que el ministro se fue huyendo, y quienes han salido, salieron huyendo. Bueno, vamos a la segunda pausa de la noche, seguimos hablando de eso. Le invitamos a que participe en el sondeo que hemos lanzado en Twitter, en la cuenta de Guatevisión, y también a enviar mensajes con la etiqueta SF Purga Gabinete. Volvemos después de esta pausa.